Buenos días, ingeniera. En esta ocasión vamos a hablar sobre los vectores, una introducción a los mismos, la declaración de los vectores y la clasificación de los vectores en C++. Los vectores son estructuras de datos esenciales en programación, debido a su capacidad para almacenar secuencias dinámicas de objetos, a diferencia de los arreglos estáticos, que requieren un tamaño fijo definido en tiempo de compilación. Los vectores pueden crecer y decrecer según las demandas de programación y del programador. Esta flexibilidad se logra mediante la asignación dinámica de gestión automática de la accesibilidad para programar en la capacidad máxima que posee el programador. Además, los vectores permiten almacenar objetos diversos en una sola estructura, lo que le hace interesante a estos vectores, ya que no necesitamos de otros tipos de estructuras para declarar o almacenar cierto tipo de datos. Más bien, solo utilizamos los vectores para almacenar los datos. En C++ y en el mundo de la programación, los vectores pueden clasificarse dependiendo de su tipo de uso. Pueden ser según su tipo de datos, en el cual incluye vectores de tipo básico como int, char y float, vectores de tipo objetos, en el cual contienen elementos que son objetos de una clase definida por el usuario. Según su cantidad, pueden ser vectores estáticos que tienen un tamaño fijo determinado por el tiempo de compilación. Los vectores dinámicos que pueden cambiar su tamaño durante la ejecución del programa. Según su dimensión, pueden ser unidimensionales, en los cuales contienen arrays de una secuencia lineal de elementos, multidimensionales con arrays que contienen más de una dimensión de elementos. Los vectores de tamaño fijo, conocido que son vectores cuyo tamaño se conoce durante el tiempo de compilación, y los vectores de tamaño variable, vectores cuyo tamaño se puede cambiar durante la ejecución del programa. Segundo, nosotros incluir la cabecera. Para empezar con los vectores en más necesitamos incluir la biblioteca estándar que los contiene. En el paso 2 nosotros deberíamos declarar e iniciar un vector. Después de incluir nosotros la cabecera, podemos nosotros declarar un vector especificando qué tipo de dato contendrá entre los signos mayor o menor. Por ejemplo, para un vector enteros, nosotros podemos inicializar el vector de vector específicos al momento de declarar. En el paso 3 nosotros deberíamos añadir los elementos en el vector. Pues nosotros podemos añadir los elementos del vector utilizando el método pushback. Esto añadirá los números que nosotros requeramos. En el paso 4 accederá a los elementos del vector. Pues nosotros podemos acceder a los números individuales del vector usando el operador de corchetes. Por ejemplo, para nosotros imprimir uno de los elementos del vector. En el paso 5 nosotros debemos obtener el tamaño del vector. Para conocer el número de los elementos en el vector, nosotros podemos utilizar la función seek. En el paso 6 deberíamos eliminar los elementos del vector. Si necesitamos eliminar el último del vector, podemos utilizar el método pushback. En el paso 7 nosotros para recorrer utilizando los números C++, permite recorrer utilizándoles iteradas similares, por ejemplo utilizando un vector.